Bien, continuamos estudiando los libros de la Biblia, el por qué son los libros de los profetas, de los llamados profetas menores, por qué están todos en una misma sección, porque obviamente la escritura que se identifica es en el sentido profético, y menores por lo que ya hemos anunciado, ya hemos dicho en bastantes ocasiones, que es la quinta sección que componen los 39 libros del Antiguo Testamento, inspirados por el bendito Espíritu Santo, acomodados de una manera que podamos entender mucho mejor la Escritura. Es difícil, es, no es lo mismo para entender la Biblia, por ejemplo, un pasaje de un libro poético que de un libro profético. Tiene que darse el entendimiento de acuerdo a cómo está escrito, y con ello conoceríamos más la voluntad de Dios. Por ello está acomodada la Biblia de esa manera. No está revuelta, digamos, no están los libros proféticos y luego enseguida un libro de ley y luego enseguida un libro de historia, como otra Biblia de otro grupo religioso tiene acomodada su Biblia, incluso tiene más libros en el Antiguo Testamento, libros obviamente que no son inspirados por el Espíritu Santo, porque no hay ninguna referencia de ellos, y aparte cuando uno los lee es algo muy distinto a cuando uno lee realmente lo que el Espíritu Santo ha inspirado. Toda la Biblia tiene una armonía, aunque sean libros proféticos de ley, de historia, evangélicos, pero tiene una armonía, tiene una característica, y aquellos libros que no son inspirados, los libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, mantienen o tienen otro tipo de escritura, donde se ve claramente la mente humana nada más, y aquí se ve la mente divina, porque interpretar esto tiene su don, se necesita el don para poder interpretar lo que es la palabra de Dios. E interpretar los libros del ser humano, pues obviamente no, son muy superficiales. El libro de Miqueas es el sexto libro de los profetas menores. Miqueas profetizó también, fue contemporáneo también de Isaías, de Oseas y de Amós. Dice la Biblia en Miqueas 1:1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. La profecía de Miqueas también, como todos los libros proféticos, anuncia juicio de Dios. La característica de la profecía es anunciar el juicio de Dios, tanto profetas mayores, profetas menores, como Apocalipsis. Apocalipsis anuncia los juicios de Dios y los marca claramente el porqué. Aquí vemos el juicio anunciado de manera profética hacia la tierra, y la causa es el pecado. El pecado es la causa, el por qué Dios utiliza a Miqueas para anunciar su juicio sobre toda la tierra. Este libro tiene tres divisiones muy claras. Las tres veces que dice el profeta Miqueas, oíd, tres divisiones clarísimas, que a través de eso podemos entender mucho más la profecía a través de Miqueas. Dice el capítulo 1, versículo del 2 al 5, profetiza el juicio por el pecado. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Dice el versículo 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Es decir, lo que se hacía en Samaria, capital del reino del norte, y lo que se hacía en Jerusalén, capital del reino del sur. Todas aquellas abominaciones que hemos leído y que hemos visto en Isaías y en Ezequiel, y en parte Jeremías, todo lo que hacían en la capital, se hacía en todo el reino, y por ese pecado de la idolatría, por ese pecado de la desobediencia, de la rebelión, de la rebeldía hacia Dios, fue que se emite este juicio. No es porque vamos a pagar los habitantes de la tierra lo que ha hecho la rebelión de Jacob, sino que tenemos que
verlo como hacia nosotros. Cuando dice todo esto es por la rebelión de Jacob, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo con los mandamientos de Dios ya en forma personal. Cuando dice el versículo 2, oíd pueblos todos, está atenta tierra, es decir, un juicio para toda la tierra de acuerdo a lo que haya hecho uno. Aquí está claramente definido que se menciona al pueblo de Dios porque el juicio era para el pueblo de Dios. Si empieza el juicio por el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es desaprobado, siendo Dios el propio testigo, vamos a pensar y a imaginar qué será con aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Obviamente sería el mismo castigo, la misma sentencia de lo que va a emitir Dios con aquellos que no es pueblo. Si al pueblo le está emitiendo una sentencia de castigo por su rebelión, pues también tenemos que entender que esa es la misma sentencia para aquellos que no son pueblo de Dios y que siguen siendo rebeldes o que son rebeldes a sus mandamientos. Luego también viene la profecía sobre el juicio contra los líderes espirituales o llamados líderes espirituales, que hay muchos en el mundo, falsos obviamente, hay muchos falsos maestros por el mundo, hay muchos falsos líderes espirituales, líderes principales, líderes secundarios, pero al fin de cuentas líderes. Y dice la palabra en el libro de Miqueas, en el capítulo 3 de Miqueas, versículo 1, dice, dije, oíd ahora, vemos otra vez la palabra oíd, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos, y los quebrantáis los huesos y les rompéis como para el caldero y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras. Dice el versículo 9, oíd esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Esta profecía va contra los líderes, tanto gobernantes como líderes espirituales, que abusan de la ingenuidad de la gente. Dice, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte y la casa como cumbres de bosque. Obviamente, puede alguien pensar, bueno, pero ¿por qué por un líder yo la voy a llevar? Pues porque siguen a ese líder, porque le obedecen a ese líder y no obedecen a Dios. Se tiene que llevar la obediencia solamente a Dios y a su palabra, a la palabra de Dios. Por eso dice más adelante en el libro de los Hechos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos en el mundo obedecen a los hombres y no obedecen a Dios. Hablando religiosamente, hablando, si se puede decir espiritualmente también. Hay muchos que obedecen a sus líderes, pero no obedecen a la palabra. Entonces, tanto el castigo va a ser para los líderes como para los que siguen también a los líderes llamados espirituales, que no lo son porque son líderes llevados por su pensamiento, por su ego, por su ambición nada más, pero no son líderes llevados por el deseo de que esa alma a quien ellos liderean vaya directamente a la presencia de Dios. También encontramos el juicio, el justo juicio de Dios que nos menciona ahí, el justo juicio de Dios, y nos menciona las razones por qué es justo. ¿Por qué no vamos a reclamar, si podemos decir esa palabra, el día que estemos delante del juicio no vamos a tener que reclamar porque Dios es justo en todos los sentidos? Y cuando emite el juicio también lo hace de una manera justa. Dice el capítulo 6, versículo del 1 en adelante, oíd, nuevamente la palabra oíd, 3 veces menciona la palabra oíd, 3 profecías acerca de juicio distinto, pero también da las razones el porqué. Aquí vemos el justo juicio de Dios, ¿por qué es justo? Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, aquí empiezan las razones. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondí Balaam, hijo de Beor.
desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Aquí vemos cómo Dios emite un juicio justo. Y el día del juicio final, que estemos delante del Señor, que el juez que está preparado para juzgar a vivos y muertos, nos va a decir de la misma manera: ¿qué te hice yo para que me despreciaras, para que no valoraras el sacrificio, mi sacrificio? Podría decirnos el Señor Jesucristo, de algo, de lo poco, de lo mucho que nos va a decir, si es que no obedecemos palabra de Dios. Por eso es bueno, sería bueno para nuestra alma, obedecer y seguir la profecía tal como es. Son eventos proféticos que muchos de ellos no tienen cumplimiento, o han tenido un cumplimiento parcial solamente. La mayoría de la profecía tiene un cumplimiento espiritual. No podemos aceptarlo como un cumplimiento terrenal aquí, sino tiene que ser un cumplimiento espiritual para el día del juicio. Toda la profecía, empezando por el profeta Isaías, que dejó escrito su libro, todos los profetas mayores, profetas menores, Apocalipsis, que son libros proféticos, que de hecho la Biblia es todo un libro profético, pero enfatizando en esas profecías, van a tener un cumplimiento final. Toda la profecía va hacia Jesús, y luego de Jesús, depende de lo que haga uno con Jesús, entonces el cumplimiento de la profecía va a ser a favor o va a ser en contra de cada ser humano, depende de lo que haga uno con Jesucristo, porque todos los libros del Antiguo Testamento van hacia Jesucristo. También vemos precisamente que profetizó la venida del libertador, del Mesías. Dice el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía sobre la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, del que iba a morir por nuestros pecados. Dice aquí la profecía es de que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, Jesús existió no cuando vino al mundo por María o con María o como instrumento María. Él ya existía. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. María no existía desde la eternidad. ¿Por qué menciono esto? Porque en el mundo hay falsos cristos. Falsos cristos son aquellos que el ser humano piensa que María le dio vida a Cristo. Entonces, para ellos siguen a un falso Cristo. El Cristo verdadero o el Mesías verdadero, el Jesús verdadero, es aquel que es eterno, el que es desde la eternidad, donde no se le puede contar los días. Donde dice la carta a los hebreos que no tiene genealogía, que no tiene padre, no tiene madre, sino que es Dios y es desde la eternidad. Ese es el Cristo verdadero, es el Mesías verdadero. Pero en el mundo hay muchos que siguen a falsos cristos, inventados, formados por mente humana para conveniencia de ellos, de los propios líderes. Si una persona sigue a un Cristo, el que ellos suponen o el que ellos ponen como que vino al mundo gracias a una mujer, entonces ese es un falso Cristo, que dice Mateo 24. Muchos falsos cristos saldrán por el mundo y dirán: yo soy, heme aquí, yo soy. Y en el mundo hay muchas personas que siguen a Cristo, sí, pero un falso Cristo, un Cristo formado por la mente humana, que lleva toda la intención de desviar a las personas, de conducirlos al cielo, los conducen al infierno, literalmente, para beneficios económicos, beneficios de ego, beneficios de superioridad, de dominar las mentes humanas. Y los dominan a través de Dios, a través de Cristo, y los llevan por un camino equivocado. El Cristo verdadero, el Cristo bíblico, es el Cristo que no tiene padre, ni madre, ni genealogía. El Cristo eterno, pues, el Cristo eterno, que no tiene genealogía, que no tiene principio, que no tiene fin. Es un Cristo eterno, es un Mesías eterno. Y esta es la profecía de este Cristo, del Cristo verdadero, el que dice: sus salidas son desde el principio y los días son desde la eternidad. También Miqueas profetiza también la misericordia de Dios, es decir, Dios es justo y anuncia su juicio y el por qué va a emitir ese juicio y por qué él va a ser testigo del propio juicio y cuál va a ser el destino de aquellos que sean encontrados culpables del juicio que va a emitir Dios. Lo anuncia desde antes, por eso dice él en el libro de Isaías que él anuncia lo por venir, para que estemos preparados y para que sepamos lo que va a suceder. Esa es la intención de la profecía, que es que todos los que veamos la Biblia
sepamos lo que va a suceder y prepararnos para ese momento inminente, ese encuentro que tiene que suceder algún día de nuestra vida. Estaremos delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Pero también anuncia la misericordia, para que veamos que podemos obtener la misericordia de Dios. Dice Miqueas, capítulo 7, versículo 18 en adelante: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El cumplimiento de la misericordia de Dios es el Señor Jesucristo, es el Mesías. Quien tiene el Mesías, quien es parte del Mesías, quien vive en el Mesías, o mejor dicho, donde Cristo vive en el ser humano, ese es quien tiene la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se traduce en el perdón de pecados, en la limpieza del alma, en la limpieza de la maldad. Esa es la misericordia de Dios. Muchos confunden la misericordia de Dios con abundancia, con dinero, con bienestar, con salud. El primer concepto de la misericordia de Dios es obtener el perdón de los pecados. Ya con ello tenemos la misericordia de Dios, porque aunque no tengamos salud, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos una estabilidad dentro de nuestra vida física, humana, material, no importa, porque a fin de cuentas nuestro cuerpo va a quedar aquí en la tierra, se va a convertir en polvo. Pero nuestra alma ha obtenido la misericordia de Dios, lo más importante, que es el perdón de pecados. Claro que ya estando con Dios, seguimos recibiendo gran misericordia de Dios. Tenemos alimento, tenemos techo, tenemos el vestir, tenemos trabajo, porque también eso es misericordia de Dios. Pero el primer punto principal de la misericordia de Dios es el perdón de pecados. ¿Cómo lo obtenemos? Cuando tenemos a Jesús, cuando vamos a Jesús, cuando vivimos con Jesús, cuando vivimos en Jesús, cuando seguimos las pisadas de Jesús. Entonces, cuando obedecemos a Jesús, cuando nos bautizamos, cuando confesamos el nombre de Jesús, cuando invocamos el nombre de Jesús, cuando nos bautizamos y andamos en nueva vida, es cuando recibimos la misericordia de Dios, el perdón de pecados, y de ahí seguimos recibiendo misericordia de Dios porque estamos dentro de su reino. Este es, pues, Miqueas, el sexto libro de los profetas menores. Dios les bendiga.